Muy buen día a todas y a todos quienes nos acompañan hoy. Vamos a continuar con nuestras sesiones de los inmunorrepasos del primer bloque. Vamos a terminar la primera unidad temática con el tema de órganos linfoides y daremos inicio también, vinculándolo un poquito con los tejidos asociados a mucosas, con el tema de barreras, que es el primer tema de la segunda unidad temática, en donde hablaremos de la inmunidad innata. Entonces, le doy pie a los doctores Alex y Mau para iniciar. Muy bien, pues como ya mencionó Marvin, vamos a hablar de órganos. Muy bien. Eh, entonces, abordemos el último subtema de esta primera unidad, hablando de órganos linfoides. Y pues es justo que ya lo veamos porque pues ya hablamos un poquito de pues lo que son nuestros actores principales de nuestro sistema inmunológico, que son las células. Y es justo que se vea esto porque entonces lo veríamos como parte de los escenarios en los que estos se desarrollarían o bueno, desarrollarían una obra de teatro, ¿no? Que sería en este caso una cierta maduración. Ahora, justo con esto podemos empezar a definir a los órganos linfoides como estructuras, estructuras donde se va a llevar perdón, la maduración o la activación de las células del sistema inmune. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que para revisarlos, los podemos dividir en tres. Justamente los podemos dividir en primarios o también denominados como centrales o también denominados como generadores, en los cuales pues básicamente la función de estos va a ser que se lleve a cabo la maduración. ¿De quiénes? Como ya mencionamos, de las células del sistema inmune. Vamos a tener también a los eh, y aquí, secundarios o también denominados como periféricos. Y pues básicamente aquí va a ser donde se va a suscitar la respuesta inmune adaptativa o se va a activar la respuesta inmune adaptativa. ¿Ok? A partir de tres procesos que podrían ser la activación, la diferenciación y la proliferación. ¿De quiénes? De nuestros linfocitos T, prácticamente, ¿no? ¿Cómo se van a llevar a cabo todos estos procesos? Va a ser tema para el segundo bloque. Solamente llévense con que esto es lo que pasa en estos órganos. Y por último, vamos a tener a los órganos linfoides terciarios. ¿Ok? Estos siempre van a ser patológicos y vamos a ver sus características más adelante. Comencemos con los primarios, centrales o generadores. ¿A quiénes vamos a tener como parte de estos? Bueno, en primera instancia, el más importante va a ser la médula ósea. ¿Ok?
La médula ósea pues va a ser nuestro principal centro donde se va a llevar a cabo la hematopoiesis y vamos a ver que se va a poder dividir en una médula ósea roja, que va a ser el principal sitio donde va a estar desarrollándose la hematopoiesis, y una médula ósea amarilla. Esta pues básicamente se va a estar conformando o desarrollando progresivamente, ya que va a haber un cambio de las células reticulares hacia adipocitos. ¿Ok? Ahora, esta hematopoiesis que se va a estar llevando a cabo en los huesos va a ser principalmente en los huesos largos. ¿Ok? Sin embargo, conforme vamos desarrollándonos, estos sitios de hematopoiesis van cambiando. Ahorita ya se quedan en los huesos largos. Sin embargo, vamos a ver que al principio, en el desarrollo, uno de los sitios más importantes de hematopoiesis eran los islotes sanguíneos del saco vitelino y del mesénquima paraórtico. Ahora, ¿ok? Progresivamente, más o menos al tercer o cuarto mes, vamos a ver que este sitio va a cambiar principalmente hacia el hígado fetal, y aquí les anoto del tercer al cuarto mes. Y por último, esto ya va a cambiar a la médula ósea, que lo estamos estudiando, pero de todos los huesos, para que progresivamente en la pubertad se cambie ahora sí a los huesos largos. Bien, bien. Ahora, haciendo un corte a este hueso para ya identificar como tal la médula, vamos a poder diferenciar incluso el hueso compacto, que estaría pues justamente en la periferia del hueso trabecular. ¿Ok? En esta parte es justamente donde va a estar eh, localizándose, ¿no?, estos sitios de hematopoiesis a los cuales vamos a denominar nichos. ¿Ok? Esta va a estar muy vascularizada justamente para estar nutriendo a estos nichos, y vamos a localizarlos en dos sitios en particular. Uno, vamos a ver, entonces, ¿ok? Vamos a denominarlos como nicho vascular, porque si se dan cuenta, ahí en el mero centro va a estar la presencia de los vasos sanguíneos centrales, sanguíneos, ujú, y justamente en su periferia es que se va a estar localizando este nicho vascular, y donde se van a estar localizando unas células que ya también revisamos en la clase, en el repaso pasado, que son las células madre hematopoyéticas. ¿Ok? Que pues justamente estas van a ser quienes nos van a estar dando origen a todas nuestras células del sistema inmune, como ya lo vimos en el repaso anterior. Y por último, también vamos a tener al nicho endostial,
¿ok? Que ahí va a estar más cercano al hueso compacto, más a la periferia, y también va a ser un sitio donde van a estar habitando las células madre hematopoyéticas para formar estos, como su nombre lo dice, estos nichos donde van a estar formando un microambiente adecuado para que se estén autorregenerando y diferenciando hacia las diferentes líneas celulares. Bien, ahora, también vamos a tener dentro de nuestros órganos linfoides primarios a una estructura que vamos a denominar timo. Bien, ahora, este timo va a estar localizado en lo que conocemos, que vieron en sus clases de anatomía, en el mediastino anterior. Vamos a ver que este va a constar de dos lóbulos, es decir, que va a ser bilobulado. Y como recordarán en el repaso anterior, o por el repaso anterior, vamos a ver que este va a ser el sitio de maduración del linfocito T virgen, o también denominado como timocito. ¿Bien? Am, estos timocitos vamos a ver que van a llegar justamente al timo a partir de la octava semana del desarrollo. Fíjense, octava semana. ¿Ok? Y vamos a ver que por los procesos que estos se van a enfrentar en la maduración del timo, que ahorita vamos a hablar en términos generales de esta, solamente del 3 al 11% van a madurar, o bueno, van a alcanzar justamente la maduración final. Es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces, vamos a ver que van a pasar pruebas muy fuertes en las que van a determinar si son aptos o no para salir de aquí. Es como su universidad, para ver si están completamente capacitados, ¿no? Eh, y justamente, si no lo están, van a llevarlos a un tipo de muerto, ¿no? Justamente para evitar que estas células salgan y actúen de una manera negativa. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de manera general de eso. Si hacemos un corte a lo que es nuestro timo, vamos a poder identificar que va a estar cápsula, va a tener una cápsula, ¿sí? Que si pueden identificar aquí, cuando se adentra en el tejido, va a formar estas trabéculas, aquí como lo pueden observar, y a partir de esas trabéculas va a formar ciertas divisiones a las que vamos a denominar como lobulitos, que van a ser estos. ¿Ok? Ahora, si hacemos un zoom a uno de esos lobulillos justamente para ver los procesos que se pueden llevar a cabo, lo diríamos así, ¿ok? Podemos dividir a esta estructura en tres zonas, ¿ok? Vamos a tener en la parte más exterior a la corteza, en la parte más interior a la médula, y entre estas va a haber una zona a la cual vamos a denominar como unión córtico-medular. Esta unión córtico-medular es justamente de donde van a llegar nuestros linfocitos al timo para irse en primera instancia hacia lo que es la corteza. Bien, ahora vamos a definir qué células y qué procesos están llevando en la misma corteza. Aquí vamos a anotar lo que es.
Y vamos a identificar que vamos a encontrar linfocitos T inmaduros o vírgenes, citos, ujú, y vamos a tener a estas células que ya están viendo aquí en medio, que vamos a denominar como células epiteliales de la corteza típica, ¿ok? O también denominados como CT. Bien, estas CT vamos a ver que van a tener la característica de que van a estar liberando una citocina, y vamos a poner que están liberando esto, que va a ser la interleucina 7. Y si recordarán en la clase de células, esta es de las principales justamente para el linaje linfoide. Ahora, dentro de las otras actividades que poseen las células epiteliales de la corteza clínica, es algo que denominamos como selección positiva. ¿Ok? Este proceso por el cual van a estar atravesando los linfocitos T inmaduros a partir de las células epiteliales de la corteza tímica, también los vamos a revisar más a detalle en segundo bloque, solo quédense con que esta es la selección que ocurre en esta zona de la corteza, ¿no? Progresivamente vamos a ver que van a madurar, si aprueban esa selección, si aprueban ese examen, y van a pasar a la otra zona que ya habíamos identificado, que es la médula. ¿Ok? En la médula, por el contrario, en vez de la selección positiva, vamos a tener la selección negativa. ¿Ok? También lo vamos a describir en segundo bloque. Solo quédense con que estos van a ser pruebas en los que vamos a determinar si son aptos o no nuestros linfocitos T para salir a la circulación y para graduarse del timo. ¿Ok? Si no, recordemos, se van a morir. Eh, y aquí, al contrario de la corteza, ya no vamos a tener a las CETEC, ahora vamos a tener a unas que se van a denominar como células epiteliales de la médula tímica, ¿ok? O MT. Bien, y como les había mencionado, ya son linfocitos T maduros. Ojo, recordemos, maduros no significa activados. Aquí solamente se está llevando su maduración. Recordemos que en los secundarios son esa activación y por lo tanto la inducción de la respuesta inmune adaptativa. Entonces aquí siguen sin estar activos. Bien. Y vamos a ver que una de las características que van a poseer estas células epiteliales de la médula tímica va a ser que van a estar mostrando moléculas propias. Y es justamente por lo que se va a estar llevando la selección negativa. De eso va a depender esta selección. ¿Ok? Ahora, esos básicamente son los órganos linfoides primarios. Pasemos con los secundarios. ¿De quiénes vamos a tener aquí? Vamos a tener en primera instancia a lo que es nuestro ganglio linfático. ¿Ok? Este ganglio linfático aquí lo podemos ver, pues también está en un corte y vamos a poder ver que una de las principales características morfológicas que tiene es que va a estar en forma de ring. Y vamos a tener en el cuerpo alrededor de 500 ganglios. ¿Cómo se van a estar conectando estos? Bueno, aparte de que justamente todas estas conexiones y así ya las vieron en anatomía, me parece, van
a estar conectados a partir de los vasos linfáticos. ¿Y qué vasos linfáticos? Bueno, vamos a tener de dos tipos. Los vasos linfáticos aferentes, que pueden ver que son varios, que son los que están llegando hacia el ganglio. Les voy a poner una flechita que están llegando. Aferentes hacia el ganglio. ¿Ok? Y vamos a tener un solo eferente. ¿Ok? Que va a ser el que va a estar saliendo del ganglio. ¿Ok? Aferentes hacia el ganglio. ¿Ok? Bien. Ahora, si hacemos un zoom a nuestro ganglio, vamos a tener esto y vamos a estarlo describiendo, ¿no? ¿Qué características va a tener? Ahora, todos estos, casi todos nuestros órganos linfoides secundarios van a caracterizarse porque van a estar rodeados de una cápsula. Aquí vamos a poner que esto va a ser la cápsula. Van a estar recubiertos por esta cápsula. ¿Ok? Em, Vamos a ver que en cuestión del ganglio, debajito de esa cápsula a donde se está conectando nuestro ganglio linfático aferente, va a existir una zona que vamos a denominar como seno subcapsular. Justamente porque está abajo de la cápsula, ¿no? Subcapsular. Y dentro de este seno subcapsular vamos a tener una población de células que pues ya recordamos que van a ser nuestros muy preciados macrófagos y que vamos a denominar como macrófagos subcapsulares. Ok. Ya ustedes recuerdan que dependiendo de la localización donde estén nuestros macrófagos, justamente van a ser conferidos estos nombres especiales que van a tener. Y como todos los macrófagos M1, la función principal de estos macrófagos subcapsulares van a ser la de fagocitar. ¿A quién? Bueno, pues recordemos que en los vasos linfáticos está circulando pues, linfa, ¿no? Esta linfa, pues básicamente va a ser este drenaje que va a tener todo nuestro cuerpo, ¿no? Y por lo tanto existe la posibilidad de que, aquí les voy a pintarles y recordemos que esto es un aferente, que lleguen a partir de nuestro vaso linfático aferente, pues moléculas, ¿no? Antígenos o incluso microorganismos que lleguen de este vaso linfático aferente y ahí entra en acción nuestro macrófago subcapsular para fagocitarlo y posteriormente pues, destruirlo y presentarlo, ¿no? Recordemos que es una APC. Ahora, vamos a ver eh, que también va a tener divisiones nuestro ganglio linfático, así como en el timo, y vamos a poder ver tres grandes secciones. La primera, la más exterior, va a ser la corteza, después en medio va a estar la paracorteza, y hasta el final va a estar la médula. Bien, ahora aquí viene lo interesante. En la corteza van a existir estructuras que vamos a denominar como folículos que van a ser la casa de nuestros linfocitos B. ¿Ok? Em, Justamente porque aquí van a estarse agrupando los linfocitos B, es que esta va a ser ya también denominada como zona B dependiente, ¿no? Zona de linfocitos B. Ahora, en cuanto a los folículos, vamos a ver que existen dos tipos de folículos. Aquí vamos a representarlos. El primero, el primero es este, que justamente se va a denominar como folículo linfoide
primario. Ay, está muy- primario. Y vamos a encontrar aquí a los linfocitos B inactivos. ¿Ok? Si pueden ver, o sea, solamente es como una mancha de un color, en este caso rosa, único, homogéneo, ¿no? Y justamente se va a diferenciar por este color de los secundarios, aquí no se me perdón, secundarios, ya que de primera instancia aquí va a haber linfocitos B activados y van a formarse lo que vamos a conocer como centros germinales. Entonces, primero que nada, esto va a crecer de tamaño y aquí, crece, crece, crece y justamente en su interior va a haber un cambio de coloración y esto va a ser porque en esta zona va a haber muchos linfocitos B dividiéndose y pues posterior a su activación. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso también lo vamos a ver en el segundo, ¿no? O sea, nada más quédense con que aquí ya están proliferando demasiados linfocitos B y listo. Igual, justamente por eso vamos a tener la división de que esta se va a denominar como zona oscura y la otra, pues evidentemente, como la zona clara, ¿no? Y recordemos, si está oscura es justamente por esta proliferación tan grande que va a haber de linfocitos B y en la zona clara, pues no estaría como tal tan grande esta proliferación. ¿Ok? Bien. Ahora, otra población celular que también vamos a tener en nuestro ganglio, en la corteza, van a ser nuestras FDC. ¿Qué recuerdan que era esta? Ah, bueno, lo vimos también en células, ya que esto era una célula dendrítica folicular. ¿Ok? Recuerden que hablamos al final de células. ¿Y cuál es la función de esta célula dendrítica folicular? Uy, no, 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 ahí está. ¿Cuál es la función de esta célula dendrítica folicular? Bueno, si pueden ver en el centro pues, esta imagen, podemos ver algo que dice HED, que esto va a ser nuestras vénulas del endotelio alto. Entonces, alto. Que, bueno, esto, ¿por qué nos interesa? ¿Qué relación tiene con lo que estábamos hablando? Ah, bueno, porque las vénulas del endotelio alto son las que van a estar transportando a los linfocitos hacia el ganglio, ¿no? Pero a partir de que lleguen al ganglio, necesitamos que se distribuyan en las zonas a las que corresponden. En este caso, hablamos de que los linfocitos B necesitan llegar a la corteza y agruparse en folículos. Entonces, ahí es donde entra nuestra célula dendrítica folicular, ya que recordemos que para que nuestras células se empiecen a mover, necesitamos de quimiosinas, ¿no? Son estas moléculas encargadas del movimiento celular. Entonces, nuestras células dendríticas foliculares van a estar liberando, ¿cómo sería el HD? Van a estar liberando quimiosina, la quimiosina conocida como CXCL, ¿ok? Esta quimiosina obviamente necesita llegar a un receptor en nuestro linfocito B. Aquí vamos a colocar el receptor, al cual vamos a denominar CX, CR5. Entonces, si están viendo, tienen la misma estructura, CXCR5.
C, y va a cambiar en R y L. ¿Por qué? Porque R es del receptor, L es del ligando, o sea, de la quimosina per se. ¿Bien? Ok. Y es a partir de esta interacción que los linfocitos B van a decir, ah, sí, para acá me toca ir, me voy a ir a agrupar a esta zona, aquí me están llamando, ¿no? Entonces, las foliculares, las células dendríticas foliculares son las que se van a encargar de darle esta organización y esta estructura a los polímeros. Bien. Progresivamente vamos a ver que no solo van a llegar linfocitos B, aquí también tenemos a los linfocitos T. Igual van a llegar a partir de las vénulas del endotelio alto. Aquí vemos sus agrupaciones, linfocitos T, pero aquí no va a haber células dendríticas foliculares. Aquí, por su parte, vamos a encontrar algo que vamos a denominar como FCR, o sea, célula reticular fibroblástica. Esta célula reticular fibroblástica va a ser la función de nuestra célula dendrítica folicular, eh, y justamente va a estar atrayendo a los linfocitos T, pero con una quimiosina diferente. Todo se va a basar en quimiosinas. Todo el movimiento se va a basar en quimiosinas, pero esta va a estar sacando, y poniendo su quimiosina, va a estar produciendo CCL19 y CCL20. ¿Ok? El receptor que va a haber en la superficie de nuestro linfocito T va a ser denominado CCR7. ¿Ok? Para los que les gusta el fútbol, es como Cristiano Ronaldo, ¿no? Y como pueden ver, la estructura pues es igual en las dos, ¿no? Entonces esto es C, C, y se diferencian porque R de receptor, L de ligando. ¿Bien? Ok. Y por último, vamos a ver en la última zona, en la médula, que va a estar constituida de células ya especiales, privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser el caso de que vamos a encontrar a las células plasmáticas y a nuestros queridísimos macrófagos. ¿Bien? Ahora, Eh, esto sería todo de ganglio linfático. Vamos a ver sí, el siguiente órgano linfoide secundario. ¿A quién vamos a tener aquí? Bueno, pues nada más y nada menos que a nuestro vaso. ¿Qué características va a tener nuestro vaso? Horrible porque me está estorbando un poquito. Listo. ¿Qué características va a tener nuestro vaso? En primera instancia, vamos a ver que va a ser un órgano muy, muy, muy vascularizado. Y aparte, no se lo voy a anotar aquí, pero aparte es un órgano muy frágil, entonces por un traumatismo incluso leve va a estar propenso a sufrir daños, ¿no? Entonces es muy propenso a sangrar demasiado justamente por esta eh, enorme vascularidad que va a tener. Ahora, parte de su función va a ser el de filtrar la sangre, ¿ok? Esto lo comparto pues con el hígado, ¿no? Entonces, en caso de que se rompiera y se quitara el vaso, justamente las funciones de las reemplazaría el hígado. Y vamos a ver que todo va a llegar a partir de la arteria esclénica. Esclénica. Bien, pero específicamente, ¿qué va a filtrar? Bueno, se va a encargar de la eliminación de eritrocitos
específicamente de eritrocitos ya senescentes, ya que hayan culminado con su vida útil. Am, Va a encargarse de la eliminación de microorganismos capsulados. Que ustedes ya los medio estudiaron, ¿no? En Bacter. Eh, entonces, ya tenemos aquí, por ejemplo, el pneumococo, hemófilos influenza, ¿no? Y justamente uno ya está vacunado contra eso. Entonces, hagámonos a la idea con que, aparte de que si se daña, va a sangrar muchísimo, ¿no? Si se daña, pues ya no vamos a poder combatir a estos microorganismos capsulados. Ok. Y por último, se va a encargar de la eliminación de inmunocomplejos. ¿Qué son los inmunocomplejos? Bueno, eso lo veremos también más adelante, ¿no? Ahorita no nos estresemos. Ahora, el vaso va a tener una división. Así como en la médula, no lo podemos, en la médula ósea lo podemos asociar, ya que va a tener una pulpa roja, pulpa roja, ¿ok? Que pues básicamente va a estar constituida por sinusoides. Y estos sinusoides van a tener la característica de que sus células del epitelio van a estar con una separación bastante amplia. Aquí pueden ver que estas dos células van a estar muy separadas, a diferencia de las células epiteliales de los vasos sanguíneos de otra parte del cuerpo. Y esto justamente es para permitir el paso de los eritrocitos, ¿no? ¿Para qué permitiríamos el paso de los eritrocitos? Bueno, pues para su eliminación. Eliminación a partir de macrófagos. ¿Sí? O sea, no crean que se sale y pues ya quién sabe dónde se va a ir, no, aquí va a haber un macrófago esperándolo justamente para comérselo y ya, y eliminarlo y hacer esta función de filtrado, ¿no? Bien, y la otra parte de nuestro vaso va a ser la pulpa blanca, ¿ok? Esta pulpa blanca es lo que más nos interesaría aquí en inmuno, justamente porque pues, va a ser donde se van a estar llevando estos procesos con las células del sistema inmune, ¿no? Ahora, podemos identificar varias zonas aquí. En primera instancia, sabemos que cuando entra la arteria esclénica se va a estar dividiendo en varias arterias, dentro de ellas las más importantes, que van a ser la arteria central, ¿ok? Es esta. Va a dar ramificaciones a arterioles foliculares, que van a ser estas, y todas estas se van a unir a partir de arteriolas marginales, que son estas de acá, ¿no? Marginales, margen, periferia, sí. Ahora, también vamos a ver que se van a organizar similares a lo que sería el ganglio, pero va a tener la particularidad de que aunque tienen zonas de linfocitos T y zonas de linfocitos B, el primero que se ve, el más cercano al vaso sanguíneo, van a ser las zonas del linfocito T, que aquí ustedes lo están viendo. Este es nuestro linfocito T, este es nuestro segundo linfocito T, y a estas, como pueden ver, están rodeando a nuestra arteriola central. Aquí voy a poner un subrayado para que vean cómo está rodeando la arteriola central, y es por eso que lo vamos a denominar a esta zona como PALS o vaina linfática periarteriolar. Eh, peri-
Ahora, otra de las zonas que vamos a tener muy características de este vaso va a ser las dos zonas del linfocito B, que va a ser la zona marginal, ¿ok? En donde vamos a tener linfocitos B muy particulares que vamos a denominar como linfocitos B de la zona marginal. Y estos los vamos a poder encontrar principalmente en esta parte del vaso, pero podríamos llegarlos a encontrar en circulación. ¿Qué características van a tener estos linfocitos B de la zona marginal? Aparte de que los vamos a ver en segundo, la más importante es que no van a poder detectar tantos antígenos como lo son los linfocitos B de las zonas foliculares, que ahorita los vamos a ver, o de los folículos de los ganglios, por ejemplo, ¿no? Y justamente de estos van a depender las defensas contra microorganismos cápsulas, ¿ok? Ellos van a ser los que se van a encargar de esto. Ahora, como ya les spoileé, también vamos a tener una zona folicular, en donde se van a organizar de la misma manera que en el ganglio linfático, nuestros linfocitos B. Y una vez estimulados, una vez, pues sí, estimulados y proliferando, vamos a poder tener esta división de folículos primarios y secundarios, ¿ok? Eso no cambia. Bien. Y por último, vamos a hablar de el último órgano linfoide secundario, el cual va a ser el MALT. ¿Ok? El MALT, ¿qué va a significar? Tejido linfoide asociado a mucosas. Y de aquí vamos a tener varios representantes. Les habrá sonado cuando revisaron el tema que vamos a tener al BALT en bronquios, al GAL, que aquí lo tenemos, en intestino, y al SALT en la piel. ¿Ok? Em, Solamente sepan que existen estos. Lo que nos interesa ahorita son características generales, como que, como el hecho de que a diferencia de los otros órganos linfoides secundarios, este no va a tener cápsula. Este se va a asociar principalmente a IgA. eh, no se preocupen, no hemos visto inmunoglobulinas, pero pues solo quédense con este dato, justamente porque está en mucosas. Y va a tener células especializadas dependiendo del tejido del que estemos hablando, de la mucosa que estemos hablando, que también vamos a ver más adelante en un tema especial para esto. Y va a estar en contacto con la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Lo vamos a ver más adelante, hoy en barreras. Ahora, otra cosa de este órgano linfoide secundario, no nos interesa cómo actúa, nada nos interesa ahorita, solo quédense con esto, estas particularidades muy generales, ¿ok? Bien. Y por último, hablemos de los órganos linfoides terciarios. Ahora, este también se va a denominar como tejido ectópico linfoide. Y por ectópico, pues ya estamos viendo que no va a estar en un lugar que normalmente debería de estar, justamente porque ya habíamos determinado que va a ser a partir de algo patológico, ¿no? Entonces, referimos aquí, patológicos. Sí, justamente por esto, también van a tener la particularidad de que pues van a ser creados después del nacimiento. Ujú. Y vamos a ver que lo principal que lo va a crear, evidentemente, es una inflamación crónica.
¿Y qué nos va a propiciar una inflamación crónica? Bueno, vamos a tener a las infecciones persistentes, persistentes, no recurrentes, ¿ok? Porque si son persistentes no se van a quitar por más que el sistema inmune esté actuando, y recurrente es que la persona pues se va a curar, va a lograr superar esta infección, pero nuevamente va a infectarse de esto, ¿no? Entonces hablamos de las persistentes, de aquellas que van a estar ahí continuamente, justamente provocando esta inflamación. Otra cosa que provoca mucho en la inflamación sería el cáncer, enfermedades autoinmunes y también estímulos ambientales, como por ejemplo el estar inhalando asbesto, ¿no? O sea, depende de justamente estos estímulos que lleguen a tener los pacientes en sus áreas de trabajo, ¿no? Si no traen cubrebocas, ¿no? Todo esto los puede estar inflamando, ¿no? Y con el tiempo justamente generar esto. Ahora vamos a ver que los órganos linfoides terciarios van a tener 8 características que van a determinar que son órganos linfoides, ¿no? La primera es que va a haber una zona de linfocitos T y B. Linfocitos T y B, ¿no? Aquí ya podemos ver en la imagen, aquí están los linfocitos T y están los linfocitos B, ya están agrupados. Luego tenemos que organizarlos, ¿no? Porque no nos basta con que existan ahí. Entonces vamos a tener la presencia de las FCR, y ya hablamos de ellas. Vamos a tener la presencia de las dendríticas foliculares, ¿sí? Aquí ya las tenemos. Foliculares. Ay, entonces, no. Ok. Y para que lleguen estos linfocitos a esta zona, tiene que tener este órgano la presencia de la vénula del endotelio alto, las HM, que aquí están, ¿ok? Y lo siguiente no lo hemos visto y lo vamos a ver en el segundo bloque, pero hay una particularidad al momento de la activación de nuestros linfocitos B que se llama cambio de isotipo, ¿ok? Este cambio de isotipo, me puedo dar cuenta que no puse el número 3. Este cambio de isotipo, no se preocupen por él, pero va a estar mediado a partir de una enzima, y que es nuestra sexta característica, que va a ser la enzima ahí, o desaminasa inducida por activación. ¿Ok? Entonces, esta enzima va a provocar el cambio de isotipo, y justamente estas dos características van a hacer que determinemos que, bueno, entonces sí es un órgano linfoide secundario. Pero terciario. Pero aparte, vamos a tener dos características que no deben de estar. Una de ellas es que no esté capsulado y que no exista la presencia de vasos linfáticos aferentes. Aferentes. ¿Ok? Y ya con esto podríamos decir, esto sí es un órgano linfoide terciario. Y ya por último, para pasar a la siguiente clase, vamos a ver que normalmente estos van a ser provocados por, bueno, más allá de provocados, inducidos y dados a producirse a partir de unas células que también estudiamos las células que van a ser las células linfoides innatas, especialmente las tres, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas van a tener la particularidad, recordemos que son homólogas a los linfocitos T helper, que también dijimos que tienen la capacidad de liberar citocinas,
Y es justamente eso lo que nos interesa, ya que estas van a liberar citocinas como la linfotoxina, eh, RANG ligando, ligando y la interleucina 17. ¿Ok? Y bueno, esto ahorita no se preocupen, porque lo veremos justamente con los linfocitos T helper, que existiría otra subpoblación de los T helper que también ayudaría a esto, ¿no? Como son los linfocitos T helper 17. Bien, y si no hay dudas, entonces vamos a pasar al siguiente tema con la doctora Alex. Bueno, pues, hola de nuevo. El día de hoy entonces vamos a continuar con el tema de barreras naturales. Este tema realmente es práctico, muy sencillo, porque pues todos conocemos como qué es una barrera. Como tal, cuando nosotros nos referimos a barreras en inmuno, vamos a ver que son toda esta parte, todo este conjunto tanto de células, de moléculas, de microorganismos incluso que van a estar participando para la defensa, la protección o evitar la exposición a agentes externos, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar a hablar de barreras naturales, pues nosotros debemos de pensar un poquito acerca de qué partes de nuestro cuerpo están expuestas a agentes externos. Y pues realmente si vemos un poquito esto, pues todo nuestro cuerpo va a estar expuesto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar hablando sobre los tipos de barreras. Estos los podemos dividir en tres, que son físicas, químicas y biológicas. Hablando acerca de las barreras físicas, estas las podemos dividir en dos, ¿de acuerdo? En barreras que sean estructurales y en mecánicas. Como habíamos mencionado en un inicio, pues realmente todo nuestro cuerpo necesita tener una barrera porque estamos expuestos continuamente a agentes externos. La primera de la cual vamos a estar hablando es la piel. Si recordamos un poquito de nuestras clases de histo, la piel va a estar conformada por dos capas, que es la epidermis y la dermis. Si recordamos, la epidermis va a tener principalmente estas capas de queratinocitos en distintos estadios, ¿de acuerdo? Como tal, eh, además de tener estos queratinocitos que van a tener una importante función inmunológica, vamos a tener esta capa amarilla que está aquí, que va a estar conformada de lípidos. Por lo tanto, aquí nos forma una barrera impermeable que va a evitar el paso de ciertos organismos. En la dermis, recordamos, pues es todo este tejido que va a estar compuesto pues ya por las vainas folículos pilosos, va a tener la presencia ya de algunas células del sistema inmune, pero pues no vamos a entrar tanto en detalles. Nada más quédense con que
Esta parte del epidermis forma una barrera que es impermeable. Esta está formada a su vez por todas las capas de queratinocitos en diferentes estadios y aparte tenemos esta barrera de lípidos. Muy bien. Además de la piel, vamos a tener otros tejidos u otras superficies mucosas. Al hablar de superficies mucosas, pues vamos a recordar todas aquellas donde tengamos moco, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, de las más importantes son el tejido digestivo. En el tejido digestivo, además de la presencia de moco, vamos a tener la participación de otras células que como tal van a estar formando esta barrera celular. Al mantener estas uniones intercelulares, forman una barrera. Hay que tener un poquito de cuidado con el moco, ya que el moco va a estar siendo producido por las células caliciformes. Pero en sí, el concepto del moco forma una barrera física, porque atrapa los microorganismos que se encuentran en la luz intestinal, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de lo que está conformado el moco, entonces ya estaríamos hablando de algo más químico que físico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de la presencia de moco en sí, sin especificar la composición, nos referimos más a una barrera física, ¿de acuerdo? Además de esto, también tenemos la participación de otras células, como por ejemplo las células de Paneth, que vamos a ver su función un poquito más adelante. Tenemos las células M, que se encargan de pasar los microorganismos a través de ellas para suscitar una respuesta inmune, entre muchas otras. ¿De acuerdo? Además de esta superficie mucosa digestiva, vamos a tener la superficie respiratoria. El tejido respiratorio se caracteriza por tener un epitelio cilíndrico, ciliado, estratificado, con la presencia de células caliciformes. Entonces, como ya habíamos visto, las células caliciformes son productoras de moco. Por lo tanto, el tejido respiratorio va a tener esta capa también de moco. Pero aquí tenemos algo muy importante. Bueno, en ambos tejidos tenemos algo muy importante. Y es que ambas células se caracterizan por tener cilios, tanto los enterocitos como estas células ciliadas, ¿de acuerdo? Estos cilios van a formar parte de una barrera mecánica. Esta barrera mecánica va a hacer el movimiento ciliar. Sin embargo, no son todas las barreras mecánicas que tenemos, sino también vamos a hacer referencia a aquellos reflejos o estímulos que van a evitar el paso de microorganismos. Por ejemplo, en el digestivo, además del movimiento ciliar en las barreras mecánicas, tenemos, por ejemplo, la diarrea. La diarrea funciona como una barrera porque barre con todo esto, ¿de acuerdo? En el caso del sistema respiratorio, tenemos, por ejemplo, la tos, los estornudos, entre otros, ¿ok? Entonces, todo ese conjunto de mecanismos que van a hacer que se barra con todos estos agentes externos van a funcionar como una barrera mecánica. Entonces, nada más recapitulando, barreras físicas son aquellas que evitan el contacto con nuestro sistema.
incluyendo tanto el moco, por ejemplo, las barreras celulares por estas uniones intercelulares, y las barreras mecánicas son aquellos mecanismos, ¿de acuerdo? El movimiento ciliar, la diarrea, la tos, los estornudos, el vómito. Muy bien. Una vez que ya comprendimos un poquito acerca de las barreras físicas, vamos a empezar con las barreras químicas. Las barreras químicas, pues obviamente van a ser todos estos componentes que van a ser liberados por células y van a tener distintas funciones. Los podemos dividir en péptidos, en proteínas, en lípidos o en proteoglucanos. Empezando por los péptidos antimicrobianos, tenemos, por ejemplo, a las defensinas. Las defensinas van a estar siendo liberadas por algunas células epiteliales, como por ejemplo las células de Paneth. Estas células en penacho que se encuentran al fondo de las criptas intestinales liberan estas defensinas. Y estas van a tener la función no solamente de actuar directamente sobre las membranas microbianas, sino que también van a ayudar a atraer células. Y pues obviamente estas células van a favorecer distintas funciones, tanto la muerte de estos microorganismos, la fagocitosis, etc. y muchas otras. Otras de estos péptidos que son relevantes conocer es, por ejemplo, la catequizina. La catequizina va a estar liberada también, por ejemplo, por los neutrófilos y algunas células epiteliales, sobre todo en tejido respiratorio, genital, piel, entre otros. Esta normalmente es liberada va a estar siendo liberada. Y para actuar o para activarse necesita ser escindida. Está en dos péptidos. Para activarse necesita escindirse o cortarse. Y principalmente su función va a ser de toxicidad directa. Sobre todo va a tener una unión con lipopolisacáridos. Y además de estas dos, tenemos otra muy importante que es la histatina. La histatina es un péptido antimicrobiano que se encuentra presente en la saliva. Esta es liberada por las células acinares de la glándula de Ebner, que son glándulas salivales, y normalmente esta tiene la función de unirse a metales.
Al unirse estos iones metálicos, actúa principalmente en las membranas de algunos hongos, por ejemplo, y de algunas bacterias. Estos son tres de los péptidos antimicrobianos más importantes y ahora vamos a pasar con el otro grupo de estas barreras químicas, que serían las proteínas. Vamos a ver a lo largo de todo el curso muchísimas proteínas que van a estar participando ante esta respuesta antimicrobiana. Por ejemplo, tenemos la lisozima, la cual se va a encontrar presente tanto en saliva como en las lágrimas. La lisozima tiene la función de romper enlaces de peptidos. Además de esta, tenemos, por ejemplo, la lactoferrina, que de igual manera se va a encontrar en algunas secciones, en la leche y en el moho. La lactoferrina se va a encargar de secuestrar hierro, como dice su nombre, extraer. Además de esta, tenemos algunas otras, como la calprotectina, que entra dentro de la familia de las proteínas S100, y la psoriacina, que se encarga principalmente del secuestro de iones metálicos. Tenemos secuestro de cationes, específicamente, y valentes. Es decir, por ejemplo, tenemos al magnesio, tenemos al zinc, tenemos al calcio. ¿De acuerdo? Entonces secuestran todos estos cationes divalentes y obviamente provocan una alteración en las membranas de algunos microorganismos. La psoriacina en específico actúa principalmente en contra de E. coli. Se llama psoriacina porque la tenemos presente en la piel. Y es por eso que normalmente no nos infectamos de manera cutánea a través de la piel por E. coli, porque tenemos la psoriacina y tiene un efecto directo contra este microorganismo. Y otro ejemplo muy rápido, por ejemplo, tenemos a PEC3, que esta va a estar participando o va a tener una unión importante con carbohidratos. La mayoría de estas proteínas y péptidos van a estar actuando sobre la membrana y provocan la lisición. Pero no solamente nos quedemos con que hay péptidos y proteínas, sino también vamos a tener, por ejemplo, algunos lípidos y algunas glicoproteínas. Glicoproteínas, como por ejemplo las mucinas. Las mucinas, como ya las habíamos mencionado, estas van a ser liberadas por las células caliciformes. Permiten la formación de moco y que éste se vuelva un poquito más espeso. Además de glicoproteínas, tenemos, por ejemplo, algunos lípidos y proteínas surfactantes. Las proteínas surfactantes, o SP,
Vamos a tener cuatro. Sin embargo, las que nos importan en inmunología son SPA y SPT. Estas van a ser liberadas por los leucocitos tipo 2 y forman parte de la familia de las colectinas. Por lo tanto, si recordamos una de las funciones de las colectinas, es que estas van a ayudar a la opsonización. Entonces, la opsonización es volver más antojable algo, ¿de acuerdo? Un dato característico de estas es que estas no van a activar al complemento. No activan complemento. Sin embargo, sí opsonizan, es decir, que se van a pegar a las paredes de ciertos microorganismos, sobre todo aquellos que tengan algunos componentes como glucosa, nosa, inositol, pues, N-acetil. Principalmente estos microorganismos que tengan en sus paredes esta clase de compuestos van a unirse a las proteínas del surfactante. Por lo tanto, las van a hacer más antojables, mucho más cremales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, favorecen la fagocitosis. Además de esto, van a bloquear o modificar los componentes de la membrana de algunos microorganismos. Estas fueron las barreras químicas. Además de ello, también podemos mencionar, por ejemplo, al pH. El mantener un pH estable o un pH en cada tejido, en cada órgano, va a permitir un adecuado funcionamiento de las células. El último punto de estas barreras serán las barreras biológicas. En las barreras biológicas tenemos algo que se conoce como microbiota. La microbiota es una barrera biológica natural que se encuentra en todo el organismo. Y como tal, esta es la comunidad de organismos de microorganismos que van a estar ayudando tanto a la protección como a la respuesta inmune. La microbiota depende de muchísimas cosas para que sea esa microbiota de esa clase. Por ejemplo, depende de la edad, depende del sexo, depende de la localización geográfica donde nos encontremos, de hábitos, y todo lo que comemos va a modificar nuestra microbiota, de el uso o no de algunos medicamentos, entre muchos otros factores, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hablamos de esto, como tal, vamos a entender que la microbiota va a cumplir con distintas funciones. No solamente va a participar en el control de infecciones, sino también en la activación de células,
favorecen la producción de citocinas, la formación de algunos componentes como ácidos grasos de cadena corta, entre otros. ¿De acuerdo? Es por eso que es muy importante mantener adecuadamente a nuestra microbiota. Ahora bien, por último, vamos a repasar un poquito acerca de qué es lo que puede estar afectando nuestras barreras. Este es un ejemplo muy sencillo. Tenemos una barrera epitelial aquí, nuestra barrera celular. Aquí tenemos la parte física porque tenemos moco, tenemos las uniones intercelulares. Tenemos, por ejemplo, la liberación de mucinas. Y ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede afectar mi barrera física? Mi barrera física puede ser afectada tanto por erosiones o traumatismos. Supongamos que aquí tuvo un traumatismo. Las erosiones o traumatismos rompen estas uniones intercelulares. Por lo tanto, permiten el paso de microorganismos y favorecen la aparición de infecciones locales o sistémicas. Otros de los puntos importantes que pueden verse alterados en las barreras físicas son, por ejemplo, una alteración en la función celular o una alteración en la producción de moco. Entonces, esas fueron las barreras físicas. Pero ahora bien, ¿qué me puede afectar mis barreras químicas? Vamos a ver. Mis barreras químicas pueden verse afectadas, por ejemplo, con alteraciones en el pH, alteraciones en la producción de algunas proteínas, en el caso de este ejemplo que habíamos colocado, por ejemplo, alteraciones en la producción de las mucinas o en los péptidos. Como ya vimos distintos péptidos que pueden estar participando en estas mucosas, como las enzimas. Entonces, todas estas alteraciones en la producción, en la formación, en la liberación de estas moléculas pueden alterar mis barreras químicas. Y por último, tenemos las barreras biológicas. Entonces, las barreras biológicas, entonces quedamos que era este conjunto de microorganismos. Por lo tanto, aquello que puede afectar a mi microbiota se va a conocer como disbiosis. Esta alteración, ya sea en la fisiología del intestino, en la fisiología del sistema respiratorio, altera la función normal de mi microbiota y puede deberse a distintas enfermedades, por ejemplo, a síndromes metabólicos, a diabetes, a obesidad, a una dieta anormal, deficiente, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas alteraciones fisiológicas que provocan cambios en mi microbiota favorecen a ciertas repercusiones. Vamos a ver que aquí está el ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos cierta cantidad de microorganismos dependiendo de dónde nos encontremos.
Entonces llega un patógeno que es malo. Pero al estar ocupado por microorganismos buenos, entre comillas, vamos a tener que este microorganismo malo no va a tener espacio para atacar. Realmente se va a quedar ahí dejando, pero no va a poder atacar nada porque la microbiota va a estar cubriendo, va a estar ayudando a proteger este, este tejido. Sin embargo, ¿qué pasa si yo de pronto aviento un antibiótico aquí? Yo no necesitaba antibióticos, doy antibiótico y no solamente me tomo el antibiótico, sino que no cumplo con el esquema adecuado. Bueno, eso va a matar a mis microorganismos buenos. Y ahora bien, como hay ya un espacio, entonces estos microorganismos malos ya pueden atacar ahora sí, ¿de acuerdo? Funcionan como una barrera protectora de igual manera. Entonces estos microorganismos malos ahora sí ya pueden atacar y pueden sentarse en estos tejidos. Entonces, como vimos, la microbiota pues puede estar afectada o puede tener alteraciones debido a muchísimas cosas, desde enfermedades como hábitos malos, uso de jabones que no deberían ser, que no tienen el pH adecuado para la zona donde nos encontramos, el uso de antibióticos que no está prescrito, entre muchas otras cosas. ¿Perdón? Entonces, si no hay dudas, entonces, pues eso sería todo por el repaso del día de hoy. Esperamos que les sirva y les haya gustado. Y si tienen dudas, no duden en ponerlas. Igual, aunque sean, no sean al momento de la transmisión, pues nos mantenemos al pendiente por si tienen alguna duda o algún. Y eso es todo. Muchas gracias.